invitados por el Señor a participar en esta Eucaristía en este lunes de la segunda semana del tiempo ordinario. Preparemos nuestro corazón para una participación plena, alegre y gozosa en el canto, la oración, las actitudes y la atención a la palabra de Dios. De pie, recibamos al celebrante y cantemos el cántico de entrada con el Padre Víctor Torres Cisneros de la parroquia San Bartolomé y San Luis Gonzaga de Río Piedras. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar, hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos hermanos a esta segunda semana del tiempo ordinario, donde continuamos de manera ordenada todavía la lectura de la carta a los Hebreos y nos acompaña por supuesto el evangelista San Marcos. Y nos disponemos a reconciliarnos con Dios, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nadie como Jesús, verdadero Dios y hombre, es tan experimentado en el ser humano. Nadie se elige a sí mismo sacerdote. Jesús fue elegido por el Padre y al encarnarse aprendió a obedecer. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes,
y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios como sacerdote, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. La palabra de Dios que escucharemos usa la imagen del novio para decirnos que Dios nos ama y que es Él quien tiene la iniciativa del amor. Él nos busca sin descanso y espera de nosotros una respuesta de fidelidad. De pie, cantemos el aleluya antes de la lectura del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Les anuncio la buena noticia según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó: ¿es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Estamos frente a la carta a los hebreos, textos que a veces son poco predicados y a veces incomprendidos, porque no le hemos dado la relevancia que este texto tiene. Y este texto de hoy, capítulo 5, del 1 al 10, nos habla del sacerdocio de Cristo. Y el Evangelio de Marcos, capítulo 2, acuérdense que estamos en la secuencia de Marcos ahora, en este año par, al inicio del tiempo ordinario, hablando de Cristo como novio. Así que tenemos dos palabras que la podemos juntar en un binomio: sacerdocio y novio. Sacerdotes y novio. En el mundo clásico cristiano, católico, estas palabras tienen una relevancia y una importancia importantísima en nuestra espiritualidad. Pero en el mundo, combinar esas palabras trae problemas. Porque un sacerdote con novia es un hombre emproblemado. ¿Ve? Es un hombre con conflictos y con grandes dificultades en los vacíos existenciales que puede tener. Pero el sacerdote, Cristo está preparando, Dios está preparando las nupcias del Cordero de Dios, porque la novia se está alistando para esas nupcias finales. La novia que es la iglesia y el novio que es Cristo. Y ese novio que es Cristo y que es sacerdote comparte también su sacerdocio con toda la iglesia, porque hay un solo bautismo. Y en ese bautismo nos hacemos sacerdotes, rey y profetas. Pero de entre este grupo de creyentes, católicos, bautizados, Dios elige a unos hombres, a unos varones, para el sacerdocio ministerial. Y ahí se va desarrollando el diaconado, el presbiterado, el episcopado, etc. Y nos llama al servicio. Así que estos sacerdotes también tienen su novia. Y la novia de los sacerdotes es la Santa Iglesia también, el mismo que es Cristo. Así que combinar estas palabras tiene sentido hoy para nosotros y hacer que este sacerdote, nosotros, podamos sentirnos enamorados fielmente a esta novia que es la Iglesia. A nuestros hermanos y hermanas, a todos los que componen la iglesia,
de una cultura y de otra, de un nivel social y de otro, y de todas las diversidades culturales que con salud o sin salud, poder acompañar siempre en todo momento y en todas las edades. Este sacerdote, que es Cristo, en la carta a los Hebreos, presenta una continuidad y al mismo tiempo una discontinuidad entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio del Nuevo Testamento. Porque el sacerdocio del Antiguo Testamento viene por herencia, viene también por pertenecer al grupo de los levitas, a los hijos de Leví, uno de los hijos de Jacob, que fueron designados para el sacerdocio, pues fueran dedicados al desempeño de las tareas del templo o de aquel momento de los rituales religiosos. De ese grupo de levitas se desprende Aarón, el hermano, ¿verdad?, de Moisés. Y de ahí de Aarón también se crea luego otro grupo de sacerdotes especializados. Y en el tiempo de David también se creó otro grupo de sacerdotes, de Sadoc, que era un sacerdote de David, el rey David, y de eso se desprendieron los saduceos, que continuaron hasta Cristo, especializados. Así que tenemos este grupo de sacerdotes que vienen del mundo, del grupo de los levitas, vienen de Aarón, vienen de Sadoc. Y ellos recibían el sacerdocio por herencia. Es decir, el que nacía varón dentro de ese grupo de tribu se hacía sacerdote no por vocación, sino por herencia, por dinastía. Así que del padre, ese hijo era sacerdote, y de ese nieto que salía de ese hijo, de ese abuelo, de ese padre, también era sacerdote, aunque no tuvieran vocación. Y ahí vienen pues los excesos que conocemos. Así que este sacerdocio que implanta Cristo en el nuevo orden del reino de Dios no se recibe por dinastía, no se recibe por herencia, sino se recibe por llamado, por elección que Dios hace a hombres para el servicio del apostolado en la evangelización. Es otra cosa. Y aunque hayan realidades semejantes, hay una continuidad, pero al mismo tiempo una ruptura. Estos sacerdotes del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, también tenían que hacer sacrificios todos los años para reparar los pecados de su pueblo. Pero no solamente reparar los pecados del pueblo, sino también de los suyos propios. Así que estos sacrificios eran externos. Ellos daban a Dios, a Yahvé, algo que no era de ellos per se, de dentro, de sí mismo, sino algo de fuera, matando los animalitos, los corderos, los chivos, los carneros, y etcétera, de los animales que la gente traía. Así que era un sacrificio de mucha matanza de animales para el pueblo de Dios, pero también para ellos. Pero aquí hay una continuidad y una discontinuidad. ¿Por qué? Una ruptura. Porque el sacerdocio de Cristo es Él mismo. Él es no otro cordero de los rebaños de los hombres, sino es un cordero del rebaño de Dios, del cielo, que se sacrifica por nosotros. Ese sacerdote que es Cristo se hace también víctima propiciatoria
para la salvación de todos nosotros. Aquí ya hay otro rompimiento con la antigua alianza. Y otro rompimiento también con la antigua alianza es que Cristo es una víctima y para siempre. No hay más víctimas que sacrificar. En cambio, en la antigua alianza había muchas víctimas que sacrificar todo el tiempo, porque el pecado no llegaba a romper las raíces profundas, radicales que había con el mal y el pecado. No era capaz de llegar hasta tanto. Pero en cambio, el sacrificio de Cristo, el sacerdocio de Cristo, rompe con todo el poder del infierno, con todo el poder del demonio y con el pecado y sobre todo la muerte que nos trae la vida. En cambio, los sacrificios antiguos no traían la vida, no traían la vida. La gente moría, pero no había manera de entender una resurrección. No había manera de entender una vida después de la otra vida. Ellos tenían otros conceptos y que ya al final de la historia de Israel, antes que llegara Cristo, ya se estaba hablando de la resurrección, pero no se tenía una claridad profunda como la que Cristo nos trajo a través de su pasión, de su muerte y resurrección. Así que el sacerdocio de Cristo trae una gran novedad para el mundo creyente. Y esa elección es según Dios, porque Cristo como hombre, según lo que dice el Evangelio de Cristo, Cristo crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Cristo tuvo que aprender a crecer en gracia, en sabiduría, como hombre verdadero. Como hombre verdadero. Así que humanamente, Cristo tuvo las mismas condiciones que todos nosotros de seguir creciendo en la gracia, no solamente en estatura, sino también en sabiduría. Todo ese tiempo que estuvo allá oculto en Nazaret, como hemos celebrado en el tiempo de Navidad, es para poder reconocer que esa humanidad estaba insertada completamente en Cristo, pero también esa divinidad estaba insertada completamente en la persona de Cristo. Una sola persona con dos naturalezas. Y eso es para nosotros un dogma de fe que no podemos dudar por ningún momento y creer que la resurrección también es es una creencia que tampoco podemos dudar en ningún momento. No podemos combinar cosas con otras religiones y con otras creencias, que hay muchos católicos que lo combinan. ¿Ve? Entonces, Cristo nos da a nosotros esa solidez en cuanto que nos viene a dar la vida, la relación con Cristo, a unirnos a Dios para siempre. Este nuevo orden que Cristo nos trae en salud y en divinidad, nos hace verdaderamente hijos de Dios. Y el curso se entiende que Cristo, al morir por nosotros, nos entrega lo que el pecado nos quitó. Y ese Cristo aprendió todo eso a través de ¿qué? Obedeciendo, sufriendo, obedeciendo. Quiere decir que aquí hay un misterio. Y él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevando a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios como sacerdote, porque Dios lo proclamó como sacerdote según el rito de Melquisedec. Es decir, Cristo aprendió ¿cómo? Sufriendo y obedeciendo. Vamos a detenernos ahí en esto, porque aquí hay un misterio. A nadie nos gusta sufrir. Y muy poca gente le gusta obedecer. Oh, qué difícil es la obediencia. Qué difícil que la gente obedezca instrucciones.
Qué difícil que la gente obedezca las cosas que tienen que seguir en la parroquia, en los grupos pastorales, en la iglesia, que no coman chicle, que no mastiquen chicle en la iglesia y siguen masticando chicles en la iglesia, que no se tiene que usar celulares y la gente sigue usando celulares en la iglesia y siguen y siguen. Entonces, la gente es desobediente, altamente desobediente. Hay mucha gente que es obediente, pero hay otro grupo que no lo es. Bien, tenemos que trabajar con eso todos los días. Entonces, entendemos que en la obediencia hay un crecimiento. Así que tenemos que preguntarnos usted y yo, el día de hoy, ¿soy obediente a las cosas de Dios? ¿Soy obediente en las relaciones matrimoniales, en los acuerdos matrimoniales que se dijo, por ejemplo, no vamos a hacer gastos excesivos? Y de pronto alguno de los dos salió con un costo de unas joyas valoradas en $3,000, $4,000 o pagando los estudios de los nietos allá en una universidad carísima, cuando el acuerdo nuestro no era pasar de, no era nuestro acuerdo fue no tener gastos excesivos para no tener deudas después. Los acuerdos, obedecer es importante en nuestras relaciones matrimoniales, en nuestras relaciones de parroquia, en el mundo laboral, en el mundo eclesial, en el mundo familiar, en todas partes. Obedecer es importante y sobre todo ahora que estamos en el año santo, se nos está pidiendo una serie de instrucciones y normas para ganar las indulgencias plenarias o las indulgencias parciales, pero como sea, nuestro esfuerzo es por las indulgencias totales, plenarias. Así que obedecer. Pero también no se obedece simplemente siguiendo instrucciones u órdenes o mandatos que tienen que convencerme, no solamente en el aspecto racional, sino también en el aspecto volutivo. Aquí hay una combinación que tiene que ser jerárquica. Primero, convencerme yo que esto es algo bueno para mí, para que luego yo dirija mi voluntad, mis obras, mis acciones a los acuerdos cognitivos, racionales, que yo estoy convencido de que esto es lo mejor para mí, para nosotros. Bien, teniendo esto claro que la obediencia es importante, uno se pregunta, ¿acaso Cristo, por qué tenía que obedecer si Él era Dios? ¿Acaso no lo sabía todo? Veamos los evangelios. En todo momento Cristo estuvo, ¿qué? Antes de tomar decisiones, antes de tomar las elecciones de sus apóstoles, antes de hacer un milagro o hacer un recorrido por el lago Tiberíades, Cristo estuvo orando. Siempre Cristo oró antes de sus intervenciones poderosas. Cristo, antes de asumir su pasión, pasó toda una noche orando y pasó toda una tarde con sus discípulos en la Santa Cena y dándole a ellos instrucciones de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder. Y la otra cosa es, Cristo aprendió, no solamente obedeciendo, sino aprendió también sufriendo. En una reunión que yo tuve recientemente con los ministros extraordinarios de la comunión en nuestras dos parroquias, estos ministros estaban hablando sobre el contacto con los enfermos. Y ellos decían cómo ellos se sentían evangelizados ante el dolor y el sufrimiento de muchos de ellos, que era un dolor y sufrimiento crónico. Y ellos se harían sensibles. Es decir, el sufrimiento nos sensibiliza. El sufrimiento es una escuela para amar. Es una escuela para obedecer. Es una escuela para ser humilde y sacrificarme. Por eso que la parte del novio que está aquí, en el Evangelio de Marcos, es que
los novios tienen que sacrificarse. Un noviazgo que no implica sacrificio por la otra persona, no hay amor. Entonces lo que era risas, lo que era comedia en el noviazgo, en el matrimonio se convierte en una tragedia. ¿Por qué? Porque no hubo sacrificio en las relaciones de noviazgo. No hubo una entrega sincera, honesta, sacrificial. Y yo creo que en toda relación de pareja, en todas relaciones de hermanos, de amigos, de familia, de feligreses, de sacerdotes, tiene que haber una cuota de sufrimiento en que yo lo que estoy dando me tiene que costar. Me tiene que costar. Porque al que no le cuesta lo que está dando, esto no significa que tenemos que llenarnos de masoquismo o de una... Pero el mundo hoy se va por el tema del placer, el tema de las satisfacciones eróticas y las sensaciones que me hacen a mí sentirme feliz. Hay cosas que no me hacen felices, que me hacen sufrir, pero tengo que hacerla. ¿Por qué? Porque hay que obedecer. Hay que obedecer, hay que hacerlo. Pero este mundo no está de acuerdo con eso. Por eso es que tenemos que pedir al Espíritu Santo, llénanos de ti, porque no puede haber vino nuevo, no puede haber algo nuevo en conductas viejas. Por eso que Cristo tampoco se esforzó a convertir a los fariseos y a los escribas y a los saduceos y a los herodianos y toda esa gente. No se esforzó a convertirlos porque esa gente estaba endurecida. Cristo se esforzó a los que estaban sensibles a una conversión, a los publicanos, a los pecadores, a los que estaban cansados de ser como eran. Cansados de ser como era. Eso es muy importante. Uno se cansa de ser como es. Y cuando uno se cansa de ser como es, uno quiere algo nuevo en su vida. Y esa novedad se llama Jesús. Se llama Jesús. No, yo no puedo buscar a Jesús si yo no estoy cansado de mí mismo. Si no estoy cansado de mis cosas que hago, de repetirme una vez y otra vez en el pecado y en la maledicencia y en toda la locura de mi vida. Y todo eso cansa. No cansa a uno, también cansa a los demás. Cansamos a otras personas. Entonces, no podemos haber cosas nuevas en la iglesia. Y yo creo y estoy convencido que este año santo, jubilar, que va a haber muchas gracias y muchas conversiones, van a haber también muchas tentaciones. Van a haber muchos momentos de soledades, muchos momentos de pruebas, muchos momentos en que el demonio va a tentarnos donde más nos guste. El demonio nunca te tienta donde no te gusta, no te lo va a poner, sino donde más te gusta. Allí va a venir una tremenda purificación para todos nosotros en este año jubilar. Así que vamos a pedirle al Señor, danos de ese vino nuevo para poder celebrar este año jubilar con victoria, con gozo, con salud, con sanación. Y tómanos, Señor, en tus manos. Amén. Cristo, sacerdote eterno, no se atribuye a sí mismo el mérito de sumo sacerdote, sino que lo remite al Padre y por eso fue glorificado. Seguro de su mediación, digamos juntos, por la obediencia de tu Hijo, rescátanos, Señor. Por la obediencia de tu Hijo, rescátanos, Señor. Para que todos los cristianos, con un corazón abierto y lleno de caridad fraterna, hagamos llegar a toda la humanidad el mensaje de Jesús, que vino a purificarnos de nuestros pecados y a darnos su vida. Roguemos al Señor por la rescátanos, Señor, para que no falten nunca hombres y mujeres que se comprometan en la causa de la justicia, la paz, la concordia y la fraternidad, y alcen su voz por los que
no son escuchados, roguemos al Señor por la rescátanos, Señor, para que cuantos han recibido la misión de gobernar a nuestro pueblo no se dejen seducir por el pecado y sirvan al bien común con eficacia y honestidad, roguemos al Señor por rescátanos, Señor. Para los que sufren sin fe, los que son marginados por su pobreza, los que están desesperados, los refugiados, encuentren a Dios a través de la presencia cercana y amiga de los cristianos, roguemos al Señor por la presencia de Dios. Rescátanos, Señor. Para que Cristo, presente en esta mesa eucarística, nos dé un corazón dispuesto a amar a nuestros hermanos, roguemos al Señor por la presencia de Dios. Rescátanos, Señor. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por su Heili Escobar, Carmen Torres Hernández, Víctor Miranda, Alexander Nieves, María Camuy Maimí, Jari Orozco, Aide Torres, Esposo Sánchez, familia Colón Rolón, familia Sánchez Montero, familia Rivera Natal, Wanda Vega y esposo Pintado, y Milagros Ubiñas, esposo y familia, roguemos al Señor por el eterno por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Carmen Iris Miranda, Juana Meléndez Martínez, Petra Mateo, José E. Cardona Rodríguez, Leopoldo Ocasio, Héctor Travieso y Socorro Bazorra, roguemos al Señor por la experiencia de tu Hijo. Rescátanos, Señor. Por los sacerdotes de nuestra arquidiócesis que están de retiro espiritual y por nuestros amigos y amigas de Teleoro cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor por la experiencia de tu Hijo. Rescátanos, Señor. Quiero pedir sus oraciones porque este servidor va a estar ausente unos días visitando a mi familia en Panamá. Y yo le he titulado a esta experiencia Navidad en febrero, porque voy a estar con ellos hasta cerca de mi cumpleaños. Así que cuento con sus oraciones para que esta experiencia sea reconfortante, renovadora en nuestra vida familiar y en mi sacerdocio. Oremos. Por la obediencia de tu Hijo, rescátanos, Señor. Oh Dios, que has acogido las oraciones de tus hijos por las llagas de Jesús y por su abandono, confiado a tu voluntad, te pedimos también la gracia de glorificar tu nombre todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Llenos está en el cielo y la tierra de su santa gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto Octavio, su obispo auxiliar, Tomás Godrés y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice la carta a los hebreos que Cristo estuvo llorando y gritando para que fuera salvado de la muerte, pero murió. Estuvo orando y gritando para que su padre lo salvara de la muerte y yo lo que digo, terminó muerto, asesinado. Porque no era la muerte física la que Cristo estaba pidiendo que fuera salvado. Era la muerte sin Dios, era la muerte sin Él. Y a veces nosotros, la muerte no es el fin de nuestra historia, es el comienzo de nuestra eternidad. Claro, es que ya tenemos algo adelantado en este mundo. Pero pidámosle al Señor que también nuestros gritos y nuestros llantos sean escuchados por nuestro Padre Celestial. Por eso decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense el saludo de paz. La paz del Señor. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Yo estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo aquí. De tanto amor entregarás en la cruz y en el altar. Tu cuerpo está, tu sangre das, tu alma y tu divinidad. Todo Dios escondido en un pan. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Yo estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo aquí. Al comulgar me abrazarás, Jesús en Santa Trinidad. Me inundará, me amará con su alma y su divinidad. Todo Dios para mí en el pan. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Yo estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo, oh sí. Bien, los invito a la próxima bohemia de la parroquia San Luis Gonzaga, y donde voy a celebrar mis 30 aniversario como sacerdote el día 9 de febrero en la parroquia San Luis Gonzaga, en la urbanización Villa Andalucía, calle Ronda A17. Los espero, por favor, reclamen sus boletos, ya hay muy pocos boletos y todo se va a hacer ahí en una carpa bajo techo. Y el teléfono es 787-394-9496. Repito, 787-394-9496 o al 787-221-5796, 787-221-5796. Y a los hermanos Ortiz, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Que Dios los bendiga, le dé salud y saludos al cuarto Rey Mago, que hoy no está con nosotros. Y a todo el público presente también que nos acompaña también de distintas comunidades de fe que están con nosotros el día de hoy.
Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta, el día canta y yo canto al Creador. En la mañana que se levanta, el día canta y yo canto al Creador. Demos gracias al Señor,